principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles por este medio. Es un tremendo privilegio el que podamos disfrutar de la oportunidad de poder estar siempre conectados con el Señor a través de este medio virtual también que el Señor nos ha permitido desarrollar y que cada día pues lo queremos hacer de la mejor manera. Queremos en esta oportunidad seguir avanzando en cuanto a las instrucciones proféticas que hemos estado dando en este discipulado pastoral. Nuestro propósito pues es claramente fundamentar a la iglesia en todas en todo lo relacionado con lo del fluir profético. Pues ahorita hemos empezado con instrucciones puramente básicas, elementales, creo yo, pero que es bueno recordarlas, porque a veces como que se nos olvidan algunas cosas relacionadas con la profecía y el fluir profético, y creo que necesitamos nosotros cada día ser bien conocedores de estos temas que son de actualidad, porque el ministerio profético hoy en día, pues el Señor lo ha estado restaurando día con día de una manera sobrenatural, y creo que nosotros tenemos que tener buenos fundamentos para que podamos pasar el escáner en base a la palabra y el Espíritu Santo, tal como dice la Escritura, la ley y el testimonio, que así podamos estar bien convencidos de las cosas que se están dando, y que no seamos engañados fácilmente. No se nos olvide que el mismo Señor dijo que en el último tiempo muchos falsos profetas se iban a levantar. Entonces, si son muchos, ¿verdad? Y eso es muy importante para que nosotros no seamos sorprendidos en algún momento, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie para que podamos mantenernos en ese caminar. Así que vamos a orar. Si usted me acompaña, le rogamos al Padre su dirección en este momento para poder hacer las cosas de manera adecuada. Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente porque nos permites poder estar siempre, Señor, en esa comunión contigo primeramente, pero también en esa comunión con nuestros hermanos. Necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, de tu respaldo, de tu misericordia, Señor, para que juntos podamos ir avanzando, Señor, y desarrollando aquellas cosas que tú, Señor, has preparado para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, instrúyenos a través de esta palabra bendita, enséñanos, Padre, y que cada uno de nosotros podamos recibir lo que viene de parte tuya. Abre nuestro entendimiento, por favor, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema profético, como lo he dicho ya en algunas oportunidades de estos estudios, es un tema bastante complicado, bastante difícil a veces, sobre todo porque hay cosas que si nosotros no tenemos los fundamentos adecuados o los parámetros o los filtros para ir pasando por esos filtros las cosas que provienen de ese fluir profético, podemos fácilmente ser desviados. O así como sucedía en el Antiguo Testamento, que muchos decían, así dice el Señor, cuando el Señor no había dicho, hoy en día también. Si en el Antiguo Testamento pues hubo falsos profetas y hoy también los hay, definitivamente es algo de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado, y que solamente el Espíritu Santo nos podrá ayudar en esta tarea tan importante.
Y por eso recuerden que nosotros enseñamos en los dos primeros temas que dimos, lo primero fue decir que el fundamento profético era la palabra del Señor. Ese es el fundamento profético. En número dos, dijimos también, hermano, que el activador de todas las manifestaciones proféticas es el bendito Espíritu Santo. Así que bajo estos dos parámetros nosotros deberíamos de poder caminar, ¿verdad? No hay manifestación profética que no venga del Espíritu Santo. Nadie puede decir, ni siquiera dice la palabra Jesús es el Señor, si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces necesitamos que estos dos parámetros sean nuestra base de donde podamos desarrollar todo aquello que viene realmente de parte del Señor. Y dijimos que el Espíritu Santo es el activador de las manifestaciones proféticas, precisamente en el momento en que nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Mire, desde el momento que nosotros creímos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero las manifestaciones proféticas se dan en el momento que nosotros podamos, somos bautizados con el Espíritu Santo, porque Él es el que viene a activar aquellos dones, aquellos talentos que Dios nos ha dado. Entonces, en el momento que el Espíritu Santo se derrama, hay por lo menos algunas manifestaciones proféticas que vale la pena que nosotros podamos analizar. Según lo veo yo en la Escritura, según se ve, bueno, tal vez no solo yo lo veo, se ve en la Escritura. Entonces, aquí hay una definición importante que creo que tenemos que analizar. Y lo primero es, existen varias manifestaciones proféticas que aunque no corresponden a un don específico, sí son parte del fluir profético. Esto es bien importante, es decir, no hay un don específico por decir algo de una visión. No dice el don de visiones, no lo dice específicamente la Escritura, pero eso no significa que no sea una manifestación profética, sobre todo que es parte de lo que ya vamos a ver en un momentito, ahí los versos, pero que es parte de lo que establece la misma palabra del Señor con relación a la activación que viene en el momento cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nuestra vida. Ok, la segunda definición aquí importante es: toda manifestación profética es activada por medio del Espíritu Santo. Toda manifestación profética. Por eso tenemos que ser y estar muy conscientes de que nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. No pueden haber manifestaciones proféticas si el Espíritu Santo no habilita. No, es el Espíritu Santo el que habilita, es el Espíritu Santo el que activa. Es más, como lo vimos en el estudio anterior, el Espíritu Santo es la fuente de todos los dones, de todas las capacidades, de todas las habilidades proféticas que se dan, es el Espíritu Santo. Así que esto es otra cosa que hay que dejarla bien, pero bien establecida. Mire lo que dice aquí, este verso me llama mucho la atención. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo número 4. Y en esta versión al día me gustó como lo decía. Ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones. Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la fuente de esos dones. Fíjese bien, el Espíritu Santo es la fuente de esos dones. Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la fuente de esos dones. Así que, hermano, tenemos que saber que todo viene por medio del Espíritu Santo. Dios nos concede a través del Espíritu Santo y Él es el que activa, el que habilita esos dones, el que le da el banderazo de salida a esos dones, a esas manifestaciones proféticas. Entonces el tema, pues yo le he puesto las manifestaciones proféticas, así le he denominado a este tema, y quiero enfatizar que me estoy enfocando específicamente a las manifestaciones proféticas que están descritas
en la palabra, tanto en el libro de Joel como en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene a bautizar a una persona, viene en su faceta sobre, porque recuérdese que hay tres facetas del Espíritu Santo: el Espíritu Santo con nosotros. Con quiere decir que está con nosotros. ¿Para qué? Para convencernos de juicio, de pecado y de justicia. Es en el momento de creer. Luego el Espíritu Santo en nosotros, cuando entra en nosotros. Y es el momento que creemos y recibimos a Cristo. Y luego el Espíritu Santo sobre nosotros. Y esa tercera faceta es importante. Y a eso me estoy refiriendo, a esta última faceta. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entonces se dan estas manifestaciones. Oiga lo que dice Joel capítulo 2, verso 28. Y sucederá después de esto: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí están las manifestaciones proféticas. Si usted se da cuenta, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, por lo menos aquí estamos viendo tres tipos de manifestaciones que es importante que nosotros les acerquemos la lupa, ¿verdad? Que veamos a qué se refieren estas manifestaciones. De estas tres, solamente la profecía, aquí lo voy a poner aquí por la cuestión de espacio, solamente la profecía es la que está descrito entre el listado de dones. Los otros no están descritos de una manera literal, pero aunque no está explícito, sí está implícito que estos son parte de las manifestaciones proféticas. Ok, esto es lo que se dio en el Antiguo Testamento. Continuemos. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Ok. Si ya vemos en el libro de los Hechos que cuando se dio el cumplimiento de esta profecía de que estaba descrita en el libro de Joel, allá en el Antiguo Testamento, entonces en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Verdad? Aquí entonces establece las mismas tres manifestaciones proféticas, ¿verdad? Que son la profecía, las visiones y los sueños. Solamente cambia el orden, si usted se dará cuenta, ¿verdad? Porque aquí dice: profetizarán, soñarán y verán visiones. Allá dice: profetizarán, verán visiones y soñarán. O sea, cambia nada más el orden de los últimos dos, pero el primero permanece siempre invariable. Ok. Y dice: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. También aquí se habla de la profecía. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo se iba a dar sobre estas personas. Número uno, sobre toda carne, ¿verdad? Sobre toda carne. Número 2, sobre hijos e hijas. Número 3, sobre los ancianos. Número 4, sobre los jóvenes. Y número 5, sobre los siervos y siervas. Esta palabra o esta frase aquí, toda carne, también se puede ver como una carne. Una carne. Y eso nos habla de matrimonio, ¿verdad? También. Y luego se habla de hijos, luego se habla de ancianos, jóvenes y siervos. Ancianos, jóvenes y siervos. Entonces, sobre todos ellos iba a ser derramado el bendito Espíritu Santo. Dentro de las manifestaciones proféticas que vemos aquí, entonces está, número 1, las profecías. Número 2, iban a estar los sueños, y número 3, iban a estar las visiones. Esos eran los tres que se iban a dar definitivamente en el momento cuando se derramara el Espíritu Santo, y así sucedió definitivamente, ¿verdad? Que unos profetizaron, otros empezaron a tener sueños y otros empezaron a tener visiones. Pero quizás el mayor énfasis se dio siempre en cuanto a la profecía. Entonces veamos lo que es la profecía. La profecía es la palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo es dada a los hombres. Es una palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo es dada a los hombres. Al ser dada
por medio del Espíritu Santo, entonces nunca va a contravenir lo que está escrito. Esto es bien importante, porque muchas veces, hermano, se le ocurre a una persona profetizar, y digo se le ocurre, ¿verdad? Porque es de su corazón, y entonces en el momento que empieza a profetizar, hay cosas que están fuera de lo que está escrito. Al estar fuera de lo que está escrito, entonces eso ya no va a ser algo que viene dado por el Espíritu Santo, porque ninguna profecía fue traída por medio de una interpretación humana, o sea, sino que fueron hombres de Dios que definitivamente, inspirados por el Espíritu Santo, trajeron una profecía de lo que estaba escrito. Ahora de lo que se profetiza en este tiempo, pues siempre es una palabra de Dios por medio del Espíritu Santo dada a los hombres, pero tiene que tener el fundamento de lo que está escrito y pasado por el filtro del discernimiento del Espíritu Santo. La otra cosa es profetizar, es hablar con inspiración de parte de Dios. Es hablar con inspiración de parte de Dios. Esto no tiene que ver nada humano. Por supuesto que a veces no se discierne bien el mensaje y se puede cambiar algún tipo de palabra en el mensaje, ¿verdad? Por eso en algún momento hemos puesto una grafiquita, así, un rectángulo y con una diagonal aquí. Si usted tiene un rectángulo aquí, con una diagonal de la parte más baja del rectángulo a la parte más alta de esta, entonces quiere decir que esto se va reduciendo y esto aquí se va aumentando. Entonces, lo que se va aumentando, aquí, perdón, lo que se va aumentando es lo de Dios, y lo que se va disminuyendo es lo humano, en la medida que la persona va desarrollando el don que Dios le ha entregado. Entonces lo humano se va menguando y lo divino va aumentando. El problema es cuando se cae en un costumbrismo, cuando se considera experto en profetizar y ya profetiza por experiencia y no por lo que el Espíritu Santo diga. Eso también es un riesgo que se puede correr. Sigamos adelante. Entonces mire lo que dice aquí la Escritura, Lucas capítulo 1, verso 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. Ahora, en este momento no nos interesa, por eso no quise poner el siguiente verso donde se describe la profecía. No es en sí la profecía que dijo Zacarías lo que nos interesa, sino lo que sí nos interesa es que él, para profetizar, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso, hermano, es necesario, ¿verdad?, que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros para que entonces se activen realmente los dones que el Señor nos ha dado. Primera Tesalonicenses 5:19, esto es algo bien importante. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Aquí, hermano, yo quisiera hacer énfasis, tal vez hasta lo hubiera puesto de un color distinto, ¿verdad? Pero lo subrayamos aquí, no menospreciemos las profecías, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer con la profecía? No hay que menospreciarla, sino que hay que examinarla. La profecía hay que examinarla. Hay que discernirla, eso también lo dice otro verso que vamos a citar en un momento, pero entonces hay que examinar, no hay que menospreciar las profecías, sino porque eso puede llegar a apagar el Espíritu Santo, sino que lo que tenemos que hacer es examinar todas las cosas cuidadosamente, todas las cosas cuidadosamente. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, tratándose de profetas, hablen 2 o 3, y los demás deben discernir. Entonces, no hablemos de profetas, tratándose de lo profético, tratándose de la profecía. Entonces, hablen 2 o 3 y los demás deben discernir. Entonces, cuando la Biblia habla de examinar, está hablando de discernir. No hay que menospreciar las profecías, sino que hay que discernirlas. Nosotros tenemos que aprender a discernir las profecías, sobre todo las profecías. Bueno, todas las profecías hay que discernirlas. No hay nada que agregar ahí. Así que es necesario que se disciernan, que se examinen, que se juzguen las profecías, ¿verdad? Para que no seamos nosotros sorprendidos en ninguna situación. Ahora, esto es muy importante. ¿Para quién
se disciernen y se examinan o se juzgan las profecías. Porque el problema que se da hoy en día, hermano, es que sí, algunos dicen, me parece que esa profecía no era de Dios. Sí, pero eso es para él nada más. Pero cuando aquí la Biblia dice que se tiene que examinar, que se tiene que juzgar, que se tiene que discernir una profecía, es para poder, porque en algún momento puede ser que una profecía no provenga exactamente de parte del Señor. Bueno, hay cosas que tal vez no son tan comprometedoras, pero otras que sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Examinarla y dar a conocer el examen en la iglesia. Porque si hay algo que no está bien, pues entonces sí hay que declararlo a la iglesia. Claro, eso quizás le corresponde a aquellos que el Señor les ha dado ese tipo de don, discernir, pero también comunicar, porque si él solo lo discierne y sale diciendo de la iglesia, esa profecía no era de Dios, sí, pero no dijo nada. O sea, la iglesia tiene, porque la profecía es para edificar a la iglesia, y lo que no proviene de parte de Dios, una profecía que no es de Dios, entonces también puede destruir a la iglesia. Entonces, por eso tenemos que declararle aquello a la iglesia, y eso es importante. Ok, veamos el aspecto de los sueños. El aspecto de los sueños, hermano. Mire, un sueño es un mensaje de Dios dado por medio del Espíritu Santo a los hombres mientras duermen, y puede ser audible o visible, ¿verdad? Y o visible. O sea, porque uno sueña algo definitivamente y oye una voz, puede ser audible y o visible, ¿verdad? Eso es importante. Esto, hermano, lo tenemos que tener bien claro. Entonces, que un sueño, no estamos diciendo que todos los sueños provengan de parte de Dios. Lo que sí podríamos decir es que todos los sueños tienen un mensaje, pero no todos los sueños tienen un mensaje de parte de Dios. Todos los sueños tienen un mensaje, porque puede ser un mensaje directamente al alma, un mensaje del cuerpo, un mensaje, porque cuando nosotros empezamos a ver en la Escritura, por ejemplo, dice, hermano, que en las muchas palabras no habrá sueño que falte. Es decir, no, dije mal, voy a recapitular esto. Las muchas preocupaciones, entonces nos llevan a tener los sueños, nos llevan a tener los sueños. Entonces, eso es importante, porque entonces yo estoy soñando algo porque estoy preocupado por algún problema que se está dando en las cercanías de mi vida o mi propia vida, entonces sueño aquello y yo voy a asumir que esto proviene de parte de Dios. No, esto fue como consecuencia de mi preocupación. Entonces eso es muy distinto. Puedo tener una necesidad en mi cuerpo y eso me lleva a tener un sueño, porque está la necesidad palpable y latente, y lo vamos a ver también. Entonces los sueños pueden tener diferentes fuentes. Pueden venir de parte de Dios, por supuesto que pueden venir de parte de Dios. Pueden venir del alma humana, pero también pueden venir del diablo, del enemigo. Si se le abre una puerta al enemigo, también vienen sueños que no provienen de parte del Señor. Entonces, tenemos que tener bien claro eso. Mire lo que dice Job 33:14. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño. ¿Cómo habla Dios? En un sueño. O sea que Dios sí habla en sueños, porque Dios habla una y otra vez. Pero ¿de qué manera habla Dios? En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos. O sea que Dios puede hablar en sueños, puede hablar en visiones, puede hablar de diferente manera. En este momento estamos enfatizando a lo relacionado con los sueños. Entonces sí, Dios puede hablar por sueños. Mire, por ejemplo, lo que dice la palabra Jeremías 23:28. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Si alguien tiene un sueño, fíjese, el profeta, aquí está ligando lo profético con los sueños. El profeta que tenga un sueño, no dice si alguna persona tiene un sueño, no, el profeta que tenga un sueño, está ligando lo profético con los sueños, está ligando los sueños con lo profético. Entonces, por eso es que dentro de las manifestaciones proféticas están los sueños.
El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Entonces fíjese que aquí hay dos cosas que son importantes que nosotros notemos. Se está hablando, lo voy a cambiar de color. Se está hablando de la palabra y se está hablando del sueño. Y luego dice, ¿qué tiene que ver la paja con el sueño? Si nosotros hacemos una relación directa, diríamos, el sueño es una paja y el grano es la palabra. Pero yo no lo vería tanto así, sino lo que yo estoy viendo en esto es que aquel sueño que no tiene el fundamento de la palabra, entonces viene a ser como una paja, como paja que se lleva el viento. Entonces, por eso es que es importante analizar y ver esto. Entonces, pero me interesa que nosotros veamos aquí el link que está haciendo entre los sueños y lo profético, porque dice el profeta que tenga un sueño. Entonces, eso es importante. Y luego la explicación de aquel sueño, que no todos los sueños provienen de parte del Señor, sino que hay sueños que provienen de parte de Dios y hay sueños que son humanos, aunque no sean pecaminosos, son humanos. Y hay sueños que sí no provienen de parte de Dios en el sentido que provienen de parte de las tinieblas. Mire lo que dice Isaías capítulo 29, verso 8, para ver sueños en los cuales una necesidad lleva a soñar a la persona, una necesidad. Mire, y sucederá que cuando un hambriento sueña, y aquí que está comiendo. Es decir, la necesidad lo empujó a tener un sueño. Entonces no podemos decir que provenga de parte de Dios, sino su necesidad lo llevó a soñar que estaba comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña y he aquí está bebiendo, pero cuando despierta, he aquí está esfadecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte de Sión, contra el monte Sión. Entonces vea hermano que aquí otra vez se está estableciendo, ¿verdad? Que son necesidades las que pueden empujar a tener ciertos sueños y por eso es que el sueño tiene que ser interpretado. Primero discernido para ver si es de Dios o no y luego interpretado en esa medida. Judas capítulo 1 verso 8, no obstante, sueños que no provienen de Dios, no obstante de la misma manera también estos hombres soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Soñando, mancillan la carne. Es decir, contaminan la carne cuando están en sueños. ¿Por qué? Porque sus propios pensamientos, sus propias, en lo que centran su corazón, eso van a terminar soñando, ¿verdad? Y de aquí entraría en lo que se conoce normalmente como los famosos sueños húmedos, ¿verdad? O sueños pornográficos que se dan, que muchas personas son abordadas, pero eso porque sus pensamientos están en eso, entonces llegan a soñar esto y terminan contaminando, terminan mancillando, terminan prácticamente arrastrando inmundicia hacia su propia carne, como lo dice la Escritura. Cuando hablamos de carne, estamos hablando del cuerpo y estamos hablando del alma no restaurada. Eso es lo que compone la carne. Mateo capítulo 2, verso 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Aquí está hablando de aquellos famosos reyes magos que se conocen, ¿verdad? Pero que eran sabios del oriente. Pero estos entonces consultaron en Jerusalén dónde estaba Belén, porque ellos venían siguiendo la estrella, ¿verdad? Entonces consultaron según la profecía y entonces Herodes los empezó a indagar y les dieron la dirección más o menos de dónde podían estar y entonces ellos al final de cuentas después fueron advertidos por sueños de que no regresaran porque Herodes pues quería realmente destruir, matar al rey de los judíos, ¿verdad? Que era Jesucristo en su faceta de niño aquí en la tierra, ¿verdad? Ok. Mateo capítulo 1 versículo 20 dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Aquí
Aquí es un sueño para advertir algo. Bueno, también el anterior era una advertencia, ¿verdad? Pero mire, son sueños que se dan. Es decir, el Señor metiéndose en los sueños de las personas, ¿verdad? Pero son sueños que provenían de parte de Dios, definitivamente. Dios eh, podría hacer que una persona que no es cristiana pueda tener un sueño, pero eso es con el propósito de advertirle solamente. Pero el orden de aquellos sueños que provienen de parte de Dios para edificación de la iglesia, esa es otra cosa. Tal vez aquí vale la pena dejar bien claro eso, ¿verdad? Porque en el principio dijimos que las manifestaciones proféticas provienen del Espíritu Santo, por supuesto, sobre los hijos de Dios, sobre cosas que son puramente para edificar a la iglesia, porque hay sueños que realmente vienen para edificar a la iglesia. Pero, digamos, cuando son sueños a nivel personal, Dios puede hablarle a cualquiera a través de un sueño, ¿verdad? A nivel personal Dios lo puede hacer. Pero sí tenemos que ser claros, hermano, que ese sueño es a nivel personal. Ya cuando se sueñan cosas que tengan que ver con la iglesia, eso ya es otra situación. Sigamos. Génesis 28:12. Entonces tuvo un sueño, veía una escalera apoyándose en tierra, tocaba con su punta el cielo, por ella subían y bajaban los ángeles del Señor. Aquí es cuando el Señor se le aparece a Jacob por primera vez. Y entonces en este sueño le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, y la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí es para darle dirección a Jacob, ¿verdad? Porque Jacob pues, prácticamente iba sin rumbo y sin dirección, diría la canción, ¿verdad? Hermano, pero el Señor a través de un sueño le dio dirección a Jacob. Génesis capítulo 37, versículo 9 dice: tuvo aún otro sueño. Aquí está hablando ya de José. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Estos son sueños, hermanos. Recuérdense que José pues es considerado uno de los profetas, ¿verdad? Hermano, que no profetizó así directamente, pero a través de sueños él profetizó, y lo que profetizó al final de cuentas se le terminó cumpliendo, que tenía que ver con su vida, pero que tenía que ver con todo el pueblo del Señor que en ese momento existía, que era prácticamente la casa de su padre, pero todo el proceso que Dios los iba a llevar a establecerlos en un momento dado a la tierra de Egipto y después a liberarlos de aquella tierra para llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Entonces aquí el Señor le está hablando a José y le está hablando en el aspecto familiar, empezando por eso, ¿verdad? Porque el sueño era que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. El sol hablando de su padre, la luna hablando de su madre y las 11 estrellas se refiriéndose a sus hermanos que se postraban ante él. Imagínense, era algo tremendo que se estaba dando ahí. Avancemos. Génesis 37:19, y se decían entre sí: he aquí viene el Señor de los sueños, el Baal Shalom, no Shalom, no, que Shalom, Baal Shalom, Baal Shalom, ese es el Señor de los sueños. Así llamaban a José, pero es que José tuvo estos sueños, pero también interpretó los sueños, porque eso es la otra cosa. Las profecías hay que discernirlas, pero los sueños primero hay que examinar los sueños para ver si provienen de Dios. Después de eso, primero hay que discernirlos para ver si vienen de Dios. Y después de eso hay que interpretarlos. Hay que interpretar los sueños que Dios le da a una persona. Tienen que ser interpretados como el sueño del copero, el sueño del panadero, los sueños de Faraón, los sueños de José, los sueños de Belsasar allá en el libro de Daniel. Es decir, esos sueños tenían que ser interpretados. Hay sueños que son interpretados por las mismas personas que tienen el sueño, pero hay sueños que tienen que ser interpretados por otras personas. Por ejemplo, José interpretó los sueños que a él le habían dado, pero también le interpretó a otros, le interpretó al copero, al panadero. Y es que la otra cosa, en el caso específico de José, es que su relación fue con dobles sueños.
Y yo veo en la escritura que hay por lo menos 7 personajes de los cuales tuvieron dos sueños, ¿verdad? Eh, eh, y lo vemos como el Señor levantó gente que podía interpretar aquellos sueños. Dice aquí, Génesis 41:15, y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Entonces, dése cuenta que los sueños tienen que ser interpretados, ¿verdad? Porque cuando un sueño proviene de parte del Señor, definitivamente que tiene que haber un mensaje que se tiene que enviar a través de ese sueño y se tiene que dar a conocer para las personas involucradas. Hay momentos que los sueños tienen que ver con una persona, una familia, con 2 o 3 personas. Puede darse para una congregación, hasta para una nación, para un pueblo. El Señor puede permitir que definitivamente esos sueños se den. Ok. Jueces capítulo 7, verso 15, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró, volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Aquí, fíjese que los que habían interpretado el sueño eran unos guardianes madianitas. Él tuvo un sueño y lo interpretó. Y, y entonces fue algo tremendo. Ah, no, su amigo lo interpretó, otro que estaba con él lo interpretó. Él le contó el sueño, tuve anoche este sueño, le dijo. Y entonces el otro le dijo, esto no es más, porque él soñó que un pan de cebada rodaba y daba contra el campamento de ellos. Y entonces cuando el otro oyó el sueño, le dijo, esto no es más que la espada de Gedeón que destruirá este campamento. Y dicho y hecho, cuando Gedeón oyó el sueño, eso lo fortaleció, se levantaron porque ahí Dios le estaba hablando. Pero mire, siempre tiene que haber alguien que interprete el sueño y que se interprete de manera correcta. Ok, entonces los sueños tienen que ser interpretados, primero discernidos y luego interpretados. Discernidos para saber si son o no son de Dios, y luego al saber que sí son de Dios, pues se tienen que interpretar. Veamos en el caso de una visión. Una visión es un mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo a los hombres mientras están despiertos, y puede ser audible y visible. Las dos cosas, audible y visible. Puede ser audible y visible. Esto es importante. Entonces, una visión es un mensaje dado por Dios mientras están despiertos. No es lo mismo un sueño que una visión. Son cosas distintas. Una visión es aquello que la persona no está prácticamente dormida, sino que está despierta. Y ahí el Señor le empieza a dar una visión. Y esa visión, de la misma manera, hay visiones. Yo diría que en estos 3, la fuente podría ser Dios, la fuente podría ser la persona y la fuente podría ser el enemigo. Básicamente esas 3 fuentes. Dentro de la persona podrían haber otras fuentes, otras subfuentes, ¿verdad? Pero por lo menos estas 3 fuentes. Las profecías hay que examinarlas y hay que discernirlas. Esas no hay que interpretarlas, porque la profecía debe ser eh, clara, debe ser clara, definitivamente. Bueno, por el otro lado, entonces están los sueños. Los sueños tienen que ser discernidos primero para saber si son o no son de Dios. Y luego de discernidos tienen que ser interpretados. De la misma manera las visiones tienen que ser discernidas para ver si son o no son de Dios. Porque, hermano, ver visiones, pues mucha gente puede tener visiones, pero no se trata solamente de eso, sino que entonces las visiones también tienen que tener su propia interpretación, aunque hay visiones que parecen claras, aún así, y hay sueños que parecen claros y aún así se necesita interpretarlos. Mire lo que dice Números capítulo 12, versículo 6, y aquí también está ligando, hermano, lo profético con las visiones. Mire lo que dice, pues, él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, cambiar el color, profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Entonces está ligando la visión con lo profético, la visión con lo profético. Eso es importante. Eso es importante, que se pueda ligar la visión con lo profético.
Entonces, ¿por qué? Porque entonces es parte de las manifestaciones proféticas. Y aquí, hermano, pues tenemos que ver las diferentes maneras. Mire lo que sucedía en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Ahora hay un link aquí entre las visiones y la palabra del Señor. Es decir, que donde no hay palabra, tampoco van a haber manifestaciones del Espíritu. Por eso es que es bien importante que nosotros, hermanos, sepamos que tanto los sueños, las visiones, las profecías, cualquier otro tipo de manifestación, tienen que tener un fundamento en la palabra. Aquí la palabra escaseaba y las visiones no eran frecuentes. ¿Por qué? Porque no había palabra. Donde no hay palabra no va a haber un fluir del Espíritu Santo como nosotros quisiéramos que se dé. No, no lo va a haber. Entonces es importante que nosotros, hermanos, sepamos que al abundar, porque esta es una relación directamente proporcional, al abundar la palabra, también van a abundar las visiones, van a abundar los sueños, van a abundar las profecías. Eso es algo que se tiene que dar. Daniel capítulo 8, versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai, del río Ulai, que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Recuérdese que Daniel había tenido visiones extraordinarias, hermano, ¿verdad? Divisiones extraordinarias, una bestia que tenía cuatro formas cuatro tipos de manifestaciones, una bestia arrasadora, y todo lo que se dice, ¿verdad? Cuatro formas, ¿verdad? Una bestia que tenía los pies de no sé qué, y bueno, ahí está escrito, no voy a entrar en esos detalles porque no es el punto ese específico el que yo quiero hablar, pero se oyó. Se oyó, es decir, fíjese que aquí entonces la visión no fue tan clara y aquí ya vemos otra cosa importante, que se necesita quien la explique. Aquí ya no era quien la interprete, sino quien la explique, porque Dios había dado la visión y entonces solo fue necesario que le explicaran aquella visión de esa bestia a Daniel, que le dieran todos los parámetros, que le dieran a conocer las cosas que eran necesarias, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versículo 10, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Por eso es que aquí es audible. Fíjese, el Señor le dijo en una visión. Es decir, aquí no es que él, ¿cómo decirlo? Aquí no es que la visión que él tuvo, hermano, tiene que ver con lo que él iba a hacer, sino que la visión que él tuvo fue de un personaje del Señor o del Señor mismo. Vio al Señor, tuvo una visión del Señor y entonces el Señor le dijo: Ananías, y él le dijo: heme aquí, Señor. Bueno, ahí le da la orden de que vaya a buscar al famoso Saulo de Tarso, que ore por él y que él va a empezar su ministerio, ¿verdad? Y que, bueno, hay todo lo que sucede. Pero el punto es que entonces el Señor le dijo en una visión, no tanto que él tuvo una visión de Pablo que estaba haciendo, no, sino que la visión fue del Señor y en esa visión el Señor le habló, diciéndole lo que tenía que hacer. Mateo capítulo 17, verso 9. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que el Señor subió al famoso monte, conocido como el monte de la transfiguración. Es un monte normal, pero que ahí una manifestación gloriosa del Señor. Se aparecieron Elías y Moisés, ellos dos fueron los dos que se aparecieron. Entonces cuando nosotros vemos esto, hermano, nos damos cuenta que ellos, los discípulos, vieron aquella visión, vieron al Señor transfigurado, vieron a Elías y vieron a Moisés. Y entonces cuando, pues todo lo que ahí pasó, que se durmieron, bueno, todo esto no es el punto a donde yo quiero llegar, sino solo hacer énfasis a la visión. Cuando ellos ya venían descendiendo del monte, entonces el Señor les dijo que a nadie le vayan a contar esa visión. Entonces lo que ellos tuvieron allá en el monte fue una visión,
el Señor se presentó ahí, se transfiguró y hubo una manifestación preciosa ahí del Señor al dar la oportunidad que hombres como Elías, hombres como Moisés se presentaran en aquel momento y que de ahí pues hermano el Señor les tuviera que advertir lo siguiente. Lucas capítulo 1 versículo 22, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por medio de señas y permanecía mudo. Aquí está hablando de Zacarías. Zacarías tuvo una visión, se le presentó un ángel también a Zacarías a decirle, no es que él tuvo una visión de lo que le iba a suceder a él, a su esposa teniendo un hijo, no, sino que se le presentó un ángel en una visión y el ángel en esa visión le dijo, entonces también fue audible, fue visible y fue audible, porque el ángel le dijo a este hombre llamado Zacarías, le dijo lo que iba a suceder, pero dice, cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Entonces, son de las manifestaciones que se dan. Hechos capítulo 10, versículo 3, como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios. Aquí está más explícito, porque vio en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tus limonas han sido recordadas, le dice el Señor a través del ángel y entonces le dice que reúna a sus vecinos, amigos, a su círculo más íntimo y que mande a llamar a uno llamado Pedro. Le da todas las instrucciones para que Cornelio, fíjese, Cornelio era romano. Cornelio ni siquiera era judío, era romano y el Señor le habló y le habló precisamente por eso. Porque Dios puede hablarle a una persona cuando es situación de una advertencia, o en este caso, pues que venía una salvación para la vida y familia de Cornelio. Hechos 7:31, al ver esto Moisés se maravillaba y al acercarse a la visión para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Vino a la voz del Señor. Entonces él vio una zarza que ardía, no se consumía, y la voz de Dios. Entonces la visión fue la de la zarza ardiente que no se consumía y la voz del Señor hablándole, diciéndole a Moisés que era necesario que él se levantara para ir a rescatar al pueblo de Israel que había estado sumergido 430 años en la tierra de Egipto. Así que el Señor se dio a conocer, hermano, a Moisés a través de una zarza. Hechos 16:9, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire, hermano, cómo el Señor puede hacer tantas cosas, ¿verdad? Es decir, estos dones, estas manifestaciones proféticas definitivamente son una tremenda bendición. No hay un don específico que sea el don de visión o el don de sueños. Sin embargo, esto entra como prácticamente como ¿cómo diríamos? Como un inciso de la profecía. Esto entra dentro de lo profético, ¿verdad? La profecía, por eso la profecía estaba primero y usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento primero hablaban de visiones y después de sueños y en el Nuevo Testamento primero de sueños y después de visiones. Entonces, pero para mí esto está íntimamente ligado con lo profético, o con la profecía más bien dicho, hermano, los sueños y las visiones, y por eso es necesario que alguien interprete, que alguien explique algunas cosas de eso. Daniel capítulo 1 verso 17 dice, concedió Dios a estos 4 jóvenes un profundo conocimiento de la literatura y de todas las ramas del saber. En cuanto a Daniel, era experto en interpretar toda clase de visiones y sueños. Daniel era experto en interpretar toda clase de visiones y sueños. José era experto en interpretar sueños. Es decir, que se necesita realmente de la interpretación de los sueños y de las visiones, que alguien se levante para poder interpretar aquellos sueños que han estado de alguna manera, que son parte de la administración profética del pueblo del Señor. Creo que
en la medida que nosotros vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Porque hermano, quizás en el pasado, como los sueños y las visiones no son parte de algo profético, entonces en el pasado se le da credibilidad a todo. Después vino un tiempo donde no se le da credibilidad a nada. Y hermano, ahora pues gracias a Dios sí se le da credibilidad a los sueños y se le debe de dar, por supuesto, pero tenemos que estar a los sueños y visiones, tenemos que estar conscientes que debemos de examinarlo todo. Si la profecía se debe de examinar también los sueños, se debe de examinar también las visiones. Si la profecía se tiene que discernir, pues también se tendrá que discernir los sueños y las visiones. Y si las profecías se tendrán que interpretar en algún momento, pues entonces de la misma manera se deben de interpretar, se deben de tanto los sueños como las visiones. Entonces las dos cosas es importante que nosotros podamos estarlas analizando, estarlas estudiando, estarlas escudriñando, estar juzgando aquellas cosas y no solamente dejarnos llevar. Mire, algunas personas se acercan a uno y dicen: ese pastor que soñé tal y tal cosa. Y uno dice, pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Y es que lo que es de Dios siempre prevalece. Lo que es de Dios siempre trae una respuesta adecuada a la necesidad de la persona. Mire, hay cosas tan importantes que se tienen que discernir en estas tres manifestaciones proféticas que hemos analizado, porque seguramente hay otras, ¿verdad?, que tendríamos que analizar más adelante con la ayuda del Señor. Pero por lo menos hay tres cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta aquí, ¿verdad? Número uno, es que es el Espíritu Santo el que habilita. Y eso sería lo primero. Lo segundo que tendríamos que analizar, hermano, es que definitivamente toda profecía, sueño o visión se necesita que se discierna, se necesita que se examine, se necesita que se juzgue. La otra cosa es que se necesita, hermano, que se interprete. En algunos casos, como sucedió en el caso de Daniel, que se explique la visión, pero que esto proviene de parte de Dios, proviene. Lo que tenemos que hacer es solamente tener los parámetros claros en base a los cuales nosotros nos vamos a estar respaldando para poder analizar tanto las profecías como los sueños y visiones que provienen de parte del Señor. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, mi amado hermano. Vamos a orar, vamos a presentarnos ante el Señor y vamos a suplicarle al Señor su misericordia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera especial, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Yo te pido, por favor, que esta enseñanza traiga sobre tu pueblo, Señor, un espíritu de aprendizaje, Señor, que nosotros podamos aprender todo aquello que proviene de parte tuya. Que no seamos, Señor, como otras personas, Dios, que menosprecian, que tienen en poco las profecías, los sueños y las visiones, sino que queremos interpretarlas, queremos conocerlas, pero es necesario que tú nos ayudes. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo pedimos, papito lindo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder estar de nuevo con ustedes, ¿verdad? Que podamos disfrutar de este tiempo juntos. Bendiciones para todos. Amén. Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar.